esta semana es una semana de bendición. Desde ya lo ponemos en el lenguaje, lo creemos en el corazón. Cuando hablamos y cuando mencionamos, cuando decimos frases poderosas. Qué hermoso es esto estuve con unos amigos esta semana y me llamaron, me decían, Jorge, estoy en Quito, veámonos. Y uno de mis grandes amigos estaba con su esposa y fui a almorzar con ellos y luego fui a una conferencia que dieron y escucharles cómo hablaban de lo que el Señor, sus vidas, de lo que el Señor ha traído, de lo que el Señor está haciendo de bendición y hablaban justamente de la palabra. Y dice que Dios dijo en Génesis, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hágase esto. Y dijo Dios, hágase el mar. Y dijo Dios, hágase las estrellas y el sol. Dijo Dios, cuando dice la palabra, y dijo Dios. Es importante que nosotros reconozcamos algo que yo no lo había visto. Por eso es bueno tener gente de Dios alrededor. Al único ser creado que le dio la bendición y el poder de la palabra fue a nosotros, hermanos. Uno dice, no, a mí mi perro también me habla. Nos hablan así con los ojos. Ya sabemos lo que quieren, ¿verdad? Mueven la cola, quieren algo, se tiran, quieren algo, no quieren, están así, y ya nos hablan. Pero esa bendición de hablar, dile al que está al lado, hola, Dios te bendiga. Dile. Solamente nos lo dio a nosotros. Y a veces no hablamos. Nos encerramos en nosotros mismos, cohibimos en nuestras situaciones. Cuando el Señor viene y dice, ven y hablemos, ven y pongámonos a cuentas. Amén. Así es que cuando tú tengas una situación, siempre busca con quién hablar. Por eso doy gloria a Dios por los pastores, hermano. Gloria a Dios por la gente que está en una célula, que tiene a alguien a quien acudir. Porque las situaciones que vivimos, ¿qué te parece si comenzamos no a exponerlas, sino a hablarlas? Amén. Entre esposos, ¿qué es lo que menos se hace ya en cierta época del matrimonio? Es hablar. Ya en ciertos momentos, ya después de 10 años, ya como que uno se cansa. Vamos a hacer un juego, le dice el marido a la mujer. Claro, mi amor, ¿qué juego? Le dice la esposa. Vamos a jugar a que nos vamos a quedar callados 10 minutos. Y a veces esos minutos se transforman en horas, hermano. Y a veces en días. Los jóvenes en cierta edad, yo voy a poner, ¿verdad? Las hormonas, el cambio, lo que está pasando. Ya no hablan. ¿Se han dado cuenta de los jóvenes que ya no hablan? Los niños hablan, son loritos y cuentan todo y hablan todo y te dicen, y mamita y papita. Llegan a cierta edad después de los 14. Uno tiene que sacarle las palabras, tiene que preguntarle 2 y 3 veces, tiene que decir, repíteme, no te estoy escuchando. Pasa eso, amén. ¿En qué pasa eso? En el lenguaje. Entonces, ¿por qué es importante hablar? ¿Por qué es importante tratar lo que la palabra de Dios dice? Pongámonos a cuentas. No vivas solo tus batallas. Hay gente que te ama, hay gente que te amamos. Amén. Con los que puedes conversar. Tienes una persona en tu célula, un líder, un amigo. Habla. Yo hablo una vez del cordón de 3 dobleces, ¿verdad? El primer cordón de 3 dobleces en la parte de la iglesia es tu pastor. ¿A quién tú le das poder en tu vida? Miren lo que estoy diciendo. ¿A quién tú le das el poder de decirte, de corregirte, de hacerte encauzar en la palabra? Eso es importante, tener a alguien. Yo tengo a alguien a quien le di el poder para que me diga, Jorge, no es así, es así. No es por aquí, es por acá. ¿Qué dice la palabra? Dale. Y tiene el poder para decirme, no es esto, es lo otro. Y yo le he entregado ese poder de mi vida para que me pastoree. Pero también hay el segundo cordón, la gente con la que tú tienes y compartes, ¿verdad? Hay los Pablos en nuestra vida, pero también hay los Silas y los Bernabés con los que estás a la par. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuáles son las 5 personas con las que tú te relacionas? Pongo un número, ¿verdad? Y que tú hablas de lo que son ellos en tu vida y tú para ellos. Mi mujer esta semana me vio que hablaba por teléfono y ve el teléfono, ¿verdad? ¿Con quién habla tanto? 2 horas y cuarto ya en el teléfono. ¿Con quién habla tanto? Y ve la foto y era otro amigo. Y hablábamos, un amigo pastor que lo amo entrañablemente también. Y hablábamos y se nos fue la hora hablando. Y mi mujer se acerca y me dice, ni conmigo habla tanto, ¿verdad? ¿Cuáles son tus amigos?
Tienes amigos, gente con la que puedes compartir, porque en el mundo el amigo era el del trago, el de la fiesta, ¿verdad? El de los momentos lindos. Pero ¿con quién que puedes hablar de tus cosas como amigo? ¿Quiénes son tus amigos? De decir, él es mi amigo. ¿Quiénes son los que están dispuestos a romper el techo y bajarte por una camilla? ¿Quiénes son esas personas en tu vida? Alrededor tuyo. Y después vienen los Timoteos. ¿Quiénes son a quienes tú estás formando? ¿Con quién oras por su vida? ¿A quién disipulas? ¿A quién llevas a Jesús también? Porque esa es también nuestra parte. ¿Quiénes son tus Timoteos? ¿A quiénes llamas y dices, ¿cómo estás? A mí nunca me llama el pastor. Me voy a comenzar a hacer. Tengo tantas llamadas, a veces reuniones. Gloria a Dios por los audios. No los escucho todos en el momento, porque a veces no estoy para escuchar el audio, pero créanme lo que los escucho. Amén. Y leo lo que me escriben. A veces no tan rápido, ¿verdad? Pero leo. Créanme que los voy a leer a todos. Y los voy a escuchar a todos. Y si son las 12 de la noche y te respondo, ay, pastor, esta hora responde. Pues sí, pero no quise que termine el día sin responderte. Yo no soy omnipresente, no me estoy justificando, pero elijo responderte. Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque esa es la iglesia. ¿Con quién podemos hablar y tratar? Amén. ¿Con quién podemos llevar y encauzar lo que estamos viviendo delante de Dios? Porque todo esto es delante de Dios. ¿A quién le das poder en tu vida como tu líder, como tu pastor? ¿Quiénes son tus amigos de fe con los que puedes contar y a quién estás discipulando? ¿A quién estás diciéndole cómo estás? Amén. Pongo eso en tu corazón, amada iglesia, porque eso es justamente lo que estamos hablando. La enseñanza tiene que ver con el discipulado. Dejarse discipular y hacer discípulos. Yo no he dejado de ser discípulo. Yo no he dejado de llamar a quien yo he considerado y he tomado como mi pastor para decirle, me está pasando esto. Y me discipula. Discipular es encauzar. Discipularnos es enseñar, sí, pero discipular también viene una palabra muy a la par, que es disciplinar. La disciplina en nuestra iglesia o en nuestro contexto conversacional se entiende que es castigo. La disciplina no es castigo. La disciplina es encauzarte, es alinearte, es calibrarte. Dice la palabra que al principio la disciplina, y usa esta palabra, de encauzarte, de alinearte, no nos gusta al principio. Dice, pero a la final va a dar ¿qué? Frutos apacibles de justicia. Es decir, cuando tú y yo nos dejamos discipular, disciplinar, encauzar, amén, eso va a traer bendición después. Nosotros hemos sido enseñados, por ejemplo, en un hogar. Hemos sido enseñados por un papá y por una mamá. Amén. Todos. Llegamos al hogar y ¿qué llevamos al hogar? Lo que nos enseñaron. Y a veces ahí, es que mi mamá no hacía así. Es que mi papá no decía eso. Y a veces, ¿por qué? Porque hemos sido enseñados en eso. Hay cosas de mi crianza, por ejemplo, que en su momento yo no las creía y no las quería tomar, pero ahora son reglas en mi vida. Ahora son normativas en mi matrimonio. Ahora me llevan a mí a algo. Yo siempre voy a decir, la palabra de Dios dice y mi papá me enseñó. Porque eso es lo que yo tengo. Amén. En eso me encauzó, en eso me enseñó. Por eso es importante el tener en cuenta las funciones de la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia. Y dentro de las funciones está justamente el enseñar, cómo yo enseño quién soy y cómo yo enseño y muestro quién es Dios para mí. Amén. Esa es la parte de la enseñanza y definitivamente en eso está. La palabra de Dios incluso habla de los hijos y dice con respecto a los hijos, críenlos en la disciplina. Discipular, enseñar, encauzar, calibrar cada día. Amén. Ajustar las tuercas. Eso es enseñar. Críen a sus hijos en la disciplina y amonestación. No es de, va una, van dos. No es esa la amonestación. O la tarjeta amarilla, ¿verdad? La amonestación es repetirlo. Es volver a repetirlo. Recuerda que te dije esto. Recuerdas que hablamos de esto. Recuerdas que esto pasó. Recuerdas que tuviste esta consecuencia. Es volver a encauzar. Significa amonestar. Es decir, volver a traer la bendición o la conversación de bendición para ellos. De esa manera se cría. Ya también hemos sido criados con el chancletazo. A mí me daban con el cabestro, hermano. En el campo era así. Y la abuela, yo no sé por qué los papás se desentendían. Decían, mi papá, no le diga nada al niño. Mi abuela, paja, siempre. ¿Dónde están las abuelas? Gloria por las abuelas, ¿verdad? Esas abuelas jóvenes de estos tiempos.
Me decía mi amiga Ida, yo fui abuela a los 44. Y digo, Dios mío, mi mujer ya tiene 40 y pico. Ya no voy a decir la edad. Y no es abuela todavía. Un amigo mío en esos días fue abuelo y es de mi edad. Y yo le llamo, le digo, ¿cómo estás, mi hermano? Bien. ¿Qué va? ¿Ya eres abuelo, hermano? Sí. ¿Y qué dice la abuela? Le digo. ¿Saben qué es una de las bendiciones más grandes que uno tiene que ver como varón en ser abuelo joven? Es que tiene que vivir con la abuela. Amén. Eso es básico. Porque si se desentienden, marcharon. Los dos son parte de esto. Entonces, ¿por qué traigo esto, hermanos? Porque eso es el enseñar. Y estamos hablando justamente de las funciones vitales de la iglesia. Y el título de esta mañana, rápidamente ya para entrar en el contexto, es Así como hemos sido enseñados. ¿Qué dice la palabra? Así como hemos sido enseñados. Y el propósito es de que como iglesia nos regocijemos. Mira, regocíjate en lo que el Señor ha hecho en ti. Regocíjate. No mires solamente las situaciones y adversidades o en lo que estás viviendo. No, regocíjate. Ayer hablaba con una joven y le decía, no somos nuestras circunstancias y situaciones, sino nuestra visión y convicciones. Eso somos. Eso es importante que cada mañana elijas ser todos los días. Yo elijo hoy una vez más ser hijo de Dios. Porque hay tantos hijos. Hablaba con mi esposa en estos días. Le decía, hasta Satanás es hijo. Dice la palabra que se reunieron los hijos de Dios ante él en el libro de Job. Y también estaba ahí ¿quién? Busquen, lean ese pastor y hace rayo. Ahí dice eso. Entonces hay hijos. Hay hijos de ira. Hay hijos de desobediencia, dice la palabra. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes en cambio son hijos de vuestro padre, el diablo. Hay hijos de Abraham, los que descienden de la simiente de Abraham. Y estamos los hijos de Dios, que venimos también de las promesas de la palabra. Y dice que no somos engendrados por voluntad de varón, no es algo físico, es de Dios, es espiritual. Amén. Tengo mi hijo fue engendrado por mí en el momento en que él fue engendrado. Eso es una parte natural, pero el Señor nos lleva a entender cómo somos nosotros también hijos de Dios en la parte espiritual. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Dice que vino Satanás y le dijo, con que eres hijo de Dios. Vamos a ver, pues. Con que eres hija de Dios. Vamos a ver, pues, si esto es verdad. Y comenzó la tentación. Y fue tentado en todo. Ahí hay tres, pero dice la palabra que fue tentado en todo y no se halló en él culpa. ¿Por qué? Porque Él va a poner todo para que tú y yo dudemos de su obra en nosotros y dudemos quiénes somos. Hijos de Dios, su iglesia. Entonces, nos regocijamos y que nos regocijemos al comprender la obra de Dios en cada uno. Dios lo hace para que podamos vivir la plenitud de vida, como dice su palabra, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz, ¿qué es lo que más quiere Satanás desviar nuestra vida? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando no tienes paz, hermano, no tomas decisiones, no eliges, estás inseguro, estás intranquilo, estás angustiado, estás oprimido. ¿Por qué? Porque no hay paz. Entonces dice la palabra, en mí tendréis paz. En el mundo, ¿qué tendréis? ¿Qué tendremos en el Señor? Paz. ¿Y qué tenemos en el mundo? Aflicciones. Eso tenemos en el mundo, en este mundo físico. Pero confiad, yo ya vencí esas aflicciones. Yo ya vencí esa angustia, yo ya la vencí. Entonces, en mí haya paz, dice el Señor. En segundo lugar, que como iglesia logremos ser transmisores de paz en todo lugar que vayamos y llevar a Cristo y mostrarlo para bendecir a los que nos rodean. Esa es la bendición de ser aquellos que hemos sido enseñados en Dios. Y en tercer lugar, que como iglesia dependamos en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para abundar en acciones de gracias y manifestar nuestra gratitud a Cristo por su gracia y bondad manifestadas en nosotros. Depender en el Señor, abundar en el Señor. Dice la palabra de Dios rápidamente. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Amén, búsquenlo por favor. Dice la palabra, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o de la manera que recibiste al Señor Jesucristo,
andad en Él, o caminen en Él, o permanezcan en Él. Eso es andad en Él. Amén. Dice después, arraigados y sobreedificados en Él. Una vez más, arraigados, echar raíces profundas y sobreedificados, ya voy a hablar de esta palabra, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Señor, una vez más, gracias por este tiempo, y gracias por tu palabra, y gracias por tu amor, y gracias por tu bondad. Gracias porque nos permites hoy estar en ti. Y gracias, Señor, porque tenemos tu palabra predicada. Elegimos ser buena tierra y que tu palabra que va a ser sembrada de ese fruto que permanezca. Mi ruego, Señor, ayúdame a mí a predicarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada hablamos de estar llenos de toda la plenitud de Dios. Y partamos desde ahí. Al hablar de la plenitud de Dios, la palabra pleno significa completo, la palabra pleno significa también que se ha logrado, la palabra pleno significa cumplimiento, y esa es una promesa poderosa de parte de Dios, que somos llenos en Él. Hay enfermedad quizás en la parte física, pero eso no deja, o no implica, o no nos lleva a que no seamos llenos de Dios. El mismo apóstol Pablo habla de un aguijón en su carne. Hay tantos estudios con respecto a esto, pero él habla de eso. Y él no da más cabida al aguijón en su carne, que era una enfermedad, quizás era una persona, no sabemos exactamente a quién se refería o a qué, pero él habla de eso y dice que en la debilidad es fuerte, porque Dios se glorifica en las debilidades. Eso nos habla de plenitud. Se aplica a la iglesia, a nosotros como cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice Efesios 1:23. Así la iglesia es la plenitud de Cristo, aquello en lo que Cristo haya su plenitud de propósito, de cumplimiento máximo de su deseo y propósito. Eso es la plenitud. En nosotros Dios cumple todo eso en Jesucristo. ¿Qué te parece, iglesia? Esa es la bendición de ser hijos de Dios, de estar en Él. Una vez que nosotros llegamos a Él, nuestra vida comienza a ser parte del cuerpo de Cristo y diseñamos una plenitud en la eternidad con Él. Eso es importante recordarlo. Una vez más, Jesucristo está regresando. Amén. No te olvides de eso. Que ningún acto, ningún pensamiento, ni palabra. Miren cómo dice la palabra de Dios. Yo no había puesto en cuenta esto. Dice la palabra de Dios que delante de Él, cuando estemos en su presencia, hay un ángel anotador hacia alrededor nuestro que está escribiendo. ¿Pero qué está escribiendo? No lo que hacemos, sino lo que hablamos. Que de toda palabra ociosa seremos juzgados. Es que no quise decírtelo, pero lo dije. Cuidado con ese tipo de cosas. Porque el Señor está llevando arriba un archivo, un file, como dicen los hermanos gringos. ¿De qué? De todo lo que hablamos. Y ojo, que no solamente hay cosas que decimos, ¿verdad? Hay voces, tenemos muchas conversaciones internas. ¿Cuántos monólogos tienes en tu día a día? ¿Ah? No le dijiste nada a tu mujer ese día, pero estaba así. Nada dijiste. Nada se oyó. Dios sí. Qué bonito silencio. Que se fue la luz, pastor. Hay cosas que no decimos hablando. Las decimos como monólogos, como voz interna. Y eso también lo oye Dios. Eso también lo oye el Señor. ¿Se acuerdan cuando Sara se rió? Va a tener hijo a los 90 y pico de años. Y le dice el ángel, ¿por qué se ríe Sara? Algo así más o menos es aquí. Dios oye lo que hablamos. Adentro también. Él oye. Por eso es importante, amados hermanos, tener en cuenta que en la plenitud, unidos a Cristo por el Espíritu Santo, somos miembros de su cuerpo y Él lo llena todo en nuestra vida.
El anhelo de Dios es mostrarse a un mundo que no lo conoce como Él quiere que lo conozcan. Ahí es en donde nosotros entramos. El anunciar, el proclamar. Ya hablamos del proclamar. Ahora hablamos del enseñar. Hoy más que nunca, amada iglesia, debemos ser cartas abiertas. Cartas vivientes. No hablo de las situaciones que estás viviendo solamente. Hablo de quiénes es importante que elijamos ser delante de Dios. Ser cartas abiertas. Eso es enseñanza. La iglesia es el vehículo que usa Dios para cumplir la plenitud en la tierra, para cumplir la plenitud aquí en la tierra. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de esto y nos habla justamente de cómo hemos sido enseñados y la bendición de bendecir. Rápidamente, 4 puntos. En primer lugar, ¿cómo yo he sido enseñado? En primer lugar, la primera enseñanza que recibimos es andar en Él. ¿Cómo andamos en Cristo? Hay otra parte en el en la carta del apóstol Pedro que dice, y tú nos dejaste huellas para que caminemos en ellas. Amén. De la manera en que el Señor caminó aquí en la tierra, es importante que tú y yo caminemos también. En certeza, en fe, en esperanza. Eso trajo el Señor. Y ahora en tus situaciones, como esposo, como esposa, camina en Dios, como hijo, como profesional. Camina en Dios, en tu negocio, con tu familia. Camina en Dios. ¿Qué conversaciones tienes? Yo tengo una, ¿verdad? Todos los días. Todos los días hablo con mi hijo en un momento, que es en el ir a dejar al colegio. Ahí hablamos. Ahí lo tengo para mí. Ahí no hay nada. Ahí está así. Entonces, o elijo hablar del mundo externo, es que la moto, es que el carro, es que el bucetero, es que no hay luz, qué desgracia. O elijo hablar con él. Porque tú eliges la conversación. Tú eliges la enseñanza. ¿Qué eliges enseñarle en ese momento? En mi caso, ¿qué elijo yo enseñarle en ese momento? ¿Cómo es el mundo de terrible? Y cuando tú manejas, tienes que tener cuidado con esto y con esto. Y ya vas a ver, te va a pasar esto y esto. Ya llegamos, ya mismo le dije. O eliges la otra conversación. En el mundo tendremos aflicciones, pero seamos gente de paz. Vamos. ¿Qué conversación eliges? ¿Qué enseñanza eliges dejar? Yo tengo muchas enseñanzas que a mí me dejaron. Mi familia, mi papá, gente. Ahora la mido con respecto a la palabra. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Porque hemos sido enseñados. Por eso dice aquí, hemos sido enseñados. Ahora Pablo dice, de la manera en que han sido enseñados, primero, caminen como Él caminó. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué es andar? Andar en Cristo no es andar solamente con una lección doctrinal, no. Es mostrar cómo Él mostró el reino. Es que esa es la manera de hacerlo, amados hermanos. ¿Cómo yo camino siendo esposo? Es que no hay otra manera, o sea, no hay otra forma de decir cómo hacer las cosas. Porque a veces lo ponemos tan romántico, así como recibiste al Señor, andad como Él anduvo. Ayúdame, Señor. No, hay un mundo en el que hay aflicciones. ¿Qué hay? Un mundo en el que hay aflicciones. ¿Cómo caminas en él? ¿Cómo caminamos en un mundo corrupto? Dice la palabra de Dios, sean luz en medio de una generación maligna, miren, maligna y perversa. Tal vez a manera de broma cuando éramos jóvenes y andábamos detrás de alguien, decíamos que ando detrás de esta maligna y perversa que no me hace caso. No nos referimos a esa broma. Estamos en medio de una generación, miren la palabra, maligna y perversa. ¿Cómo caminas en eso? En gente que te quiere hacer daño. En gente muchas veces que has permitido, y a veces nosotros mismos permitimos que nos dañen. Voy a hablar de eso un poquito más. Y después no nos estemos quejando de lo que nosotros mismos permitimos, hermano. Por eso hay que caminar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? Así diciendo, ay, pobre de mí. Oh, es que los fariseos no me quieren.
Es que el joven rico. Uy, hubiese sido bueno que venga el joven rico para que me dé el diezmo. El ministerio necesita dinero. ¿Así anduvo Jesús? Anduvo diciendo, es que uno de ustedes me va a traicionar. Pobre de mí, voy a ser traicionado por uno de ustedes. Hubiese sido de un romano, pero no de ustedes. ¿Así anduvo el Señor? No. Quizás Jesús anduvo quejándose del momento y del medio. Es que el gobierno. Es que los romanos. Pobre de nosotros, Israel. ¿Y cuál fue la conversación de los discípulos? ¿Y cuándo vas a restaurar el reino de David, el reino de Salomón? Cuando había plata, cuando había dinero. De ese reino queremos. No han entendido nada, dijo Jesús. Vamos otra vez, otro día con usted. ¿Hasta cuándo estaré en medio de ustedes? Pobre de mí. Así no anduvo Jesús. ¿Cómo anduvo Jesús aquí? Dice, de la manera en que Él anduvo. Ahora caminen en Él. ¿Cómo caminó el Señor? Jesús es la esencia de la fe. De la certeza, de la esperanza, de la convicción y de la visión. Eso es, Señor. ¿Estoy acaso minimizando tus situaciones? No, no estoy minimizando tus situaciones. Ni te estoy haciendo que tengas una mirada de desentenderte de lo que estás viviendo. No, dice aquí, de la manera en que Jesús anduvo, tú camina en Él. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo debo caminar yo en medio de corrupción o en medio de maldad o en medio de gente que me quiere dañar? ¿O cómo puedo caminar en medio del incertidumbre? ¿Cómo camino en medio de todo esto? Aquí lo dice. Jesús es la esencia de la fe. Andar en Él es manifestar nuestra relación personal con Él en todo lugar. Voy a volver a repetir esto. Andar en Él es mostrar nuestra relación personal con Él. El apóstol Pablo habla y dice, yo no conocía a ningún discípulo, a ningún apóstol. A mí nadie me vino a profetizar. Yo aprendí de Jesús directamente, eso dice Gálatas. Y me tuvo 3 años en el desierto y después me tuvo 15 años más. Eso dice él. El Señor comenzó a tener una relación personal con Pablo y Pablo con él. Pablo, inspirado en esto, dice, es llevar a la práctica la obra de Jesús en nuestra vida, el espíritu de vida de Cristo Jesús en nosotros. ¿Cómo muestro? ¿Cómo muestro esto con los hijos? ¿Cómo muestro esto en mi matrimonio? ¿Cómo muestro esto? ¿Cómo camino como Jesús caminó? Aquí lo dice. Ya vamos a ir a Colosenses, mire, porque uno dice, ay, qué lindo caminar como Jesús anduvo. Dígame. Hagan todos así. Porque queremos ya respuestas. ¿Qué fue? Ya vamos a verlo. Aquí lo dice la palabra. Y dice después, segundo lugar, arraigados y sobreedificados en Él. La semana pasada hablamos de arraigados y cimentados en Él. Él es el cimiento. Pero de ahí tienes que ir, ¿qué? Construyéndote. No busques mejorarte. Jesús no vino a tu vida para mejorarte, vino para construirte. Jesús vino a mi vida para construirme. Sobreedificados en Él. Yo soy sobreedificado en Él. Puso el cimiento. Sobre el cimiento pone esto, después pone el otro, después pone el otro, después viene aquí. Sobreedificados en Él. Ese es un diario de todos los días, un diario vivir. Jesús no vino a mejorarme. Soy mejor persona. Soy mejor versión. No eres mejor versión. Estamos siendo construidos en Él. Sobreedificados en Él. Entonces, arraigados y sobreedificados en Él. Es la justa continuación de Efesios 3, en donde dice que arraigados y cimentados, es usar metafóricamente la voz pasiva de ser alguien que está profundo, pero que también está alto. ¿Amén? Profundo, pero también es evidente. De la primera, el primer bombazo, ¿te caes o no te caes? No te caes por lo de afuera. O te caes por lo que está adentro, hermanos. ¿Han escuchado ustedes del bambú? Amén. Aquí en Manaví hay un montón de caña. Pero el bambú, específicamente, se tarda hasta 25 años en salir de la tierra para arriba. Ustedes ven los bambús ahí en las películas chinas, ¿se han visto?
¿Cuántos decían Jackie Chan? A mí me encantaban las de Jackie Chan, todas, ¿verdad? El dragón, no sé cómo, el fulano y el dragón. Y siempre hay un dragón y una fulana ahí, no sé por qué. Amén. Yo cuando viajaba a Quito, Chone, ponían ahí en La Reina del Camino las de Jackie Chan. Poderoso, hermano. Y era enseñado yo en eso. Entonces, el bambú primero comienza a crecer para abajo. Años. Y después alguien agarra. Hagan todos para abajo, para abajo. Hagan todos. Estamos ya para el Betesdazo, alineados. A ver, el bambú crece. Y le hacen así, ya, che. Entonces dice, arraigados en él. Profundidad. Y conoceréis cuál es lo... ¿Se acuerdan de la semana pasada? Lo profundo, lo ancho, lo alto. ¿Se acuerdan? De aquí viene, hermanos. Primero sé profundo en el Señor. Búscalo, ámalo, relaciónate con Él para que después evidencies en este mundo físico que es ¿qué? Corrupto y maligno. ¿Qué te parece? Si no damos raíces, te vas a dejar comer por cualquier TikTok, hermanos. Si no damos raíces, te dejas comer por cualquier youtuber. Lo que dijo el youtuber, eso es. O lo que diga cualquier, no sé, cualquier persona que venga a decirte cualquier cosa. Da raíces profundas primero. Busca a Dios. Busca su presencia, su palabra, comunión con Él. Bébete la palabra de Dios. La palabra de Dios, hubo un tiempo que era para mirarla. Eso aprendí esta semana. Mi pastor me enseñó esto. Primero se veía las estrellas, el sol, todo, porque no había nada escrito todavía. Nosotros tenemos esto y creemos que esto hubo siempre. No, esto no hubo siempre, hermanos. Ahora lo tenemos. Pero dice el libro de Romanos que al principio era ¿qué? La palabra de Dios hablaba de las estrellas. El firmamento, la creación habla de mí, dice la palabra. No había lo escrito. Más adelante ya vinieron los que escribían, los profetas, y el Señor dice, escribe esto en tablas. Dios comenzó a dar la orden de escribir. Yo no había puesto atención a este tipo de cosas. Después Dios dice, escribe en tablas. Y después Dios le dice a Jeremías, y escribe en el rollo. Y después dijo esto. Y después manda cartas. Y después, los salmos fueron escritos. Diferentes épocas. Los evangelios fueron escritos 65 años después de que Jesús murió y ascendió. No es que nosotros leemos y no estamos leyendo en el mismo tiempo. Estamos leyendo 65 años después de Jesús. ¿Qué os parece, amados hermanos? Según la Reina Valera. Después de mucho tiempo se encuentran los rollos en el Qumran. Y comienza a compararse todo y bendice al Señor que se encontró. Ahora tenemos que YouVersion y que todas las versiones de tablet. Pero eso antes no existía. ¿Cómo hablaba Dios? Comenzó a decir, mi creación habla de mí. Y después comenzó a escribirse. Y después hubieron gente que traducieron. Y después hubieron gente que puso más y que hizo esto y que inspiró Dios la palabra y que puso las cartas. Eso vino después. ¿Qué va a venir después? Por eso es importante, amados hermanos, lo que estamos hablando. Conoce a Dios, mira la palabra, instrúyete en la palabra, sigue la palabra de Dios. Busca a alguien con quien hablar de esto. No para debatir. Vamos a debatir si la salvación se pierde o no. Yo puedo debatir con quien sea, pero aquí no. Aquí es para que la palabra de Dios te edifique y te hable. Y la doctrina de la salvación es en Jesucristo. Se acabó. Y persevera hasta el final para que seas salvo. Se acabó. ¿Quieres debatir eso? Yo no lo voy a debatir, ahí lo dice. Está escrito. Ahora, hermanos, cuando habla de esto el Señor, cuando habla Pablo de esta parte, del ser arraigados y sobreedificados, eso es de todos los días. No dejes jamás un día sin estar en el Señor. Ser enseñados en Cristo nos lleva a tener más futuro que pasado. ¿Qué te parece eso? ¿Has escuchado esta frase tantas veces que le hemos dicho? Tenemos más futuro que pasado. Hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Ser enseñados en Él nos lleva a esto. Hechos 20:32. Ahora, hermanos, os
encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El Señor es bueno, hermanos, y su palabra vive para siempre. Vamos rápido. Tercer punto, ¿cómo he sido enseñado yo? En tercer lugar, confirmados en la fe. Dice la segunda parte del versículo 7. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Qué es esto de confirmar? Aquí tenemos un hermoso ministerio de los nuevos comienzos. ¿Cuál es la manera o cuál es el propósito de ese ministerio? Es que la gente que recibe al Señor sea confirmada en Él. ¿Qué hiciste cuando dijiste te recibo en mi corazón como mi Señor Salvador? ¿Qué lleva eso? Porque hay muchas cosas. Si tú ves la palabra, dice que todo aquel que confesare con su boca, vamos conmigo Romanos, que confesares con tu boca, ejército de Dios, ¿dónde está el camino de los romanos? Que si confesares con tu boca y ¿qué va a pasar? Ya, hasta ahí que debes. ¿Serás qué? ¿Por qué? Porque con el corazón. Primero con la boca. Siervo no me va a quedar mal. Eso sí cree para justicia. ¿Y con la boca? Y es para salvación. Sí. Amén. Pero ¿cuál ha sido nuestro modelo evangelístico de todo este tiempo? No voy a hablar mal de esto. Decimos, ¿cuántos quieren recibir al Señor? Amén. Repite esto después de mí. Y hacemos una oración de guía. Y la oración de guía lleva y está llevada ¿en qué? En la fe del qué. Confesó y creyó. Amén. Pero muchos modelos de hace 350 años, menos 250 años, nos han hecho como repetir, y como ya repetiste, ya te salvaste. No es así. Es en la declaración y convicción. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Que esa declaración en tu lenguaje sea ¿qué? Sostenida con actos poderosos. Eso es andar en Él. ¿Facilito? Sí, pero hay que vivirlo. Lo que confesaste con tu boca, te amaré hasta que la muerte nos separe. Ahora tienes que en actos poderosos. Y yo también te amaré hasta que la muerte nos separe. La sujeción es ese acto poderoso. Así como el amar es un acto poderoso en la declaración. Una vez más, dice acá, versículo punto 3, confirmados en la fe. ¿Cómo yo confirmo? Y hablaba de nuevos comienzos. ¿Qué es lo que hace ellos cuando llevan a la persona? Es confirmar en lo que declararon y en lo que creyeron. Desde que declara y toma y vamos a ver si no vienes la próxima semana te vas al infierno. No es eso. Es llevarlos a ese convencimiento en lo que declararon y en lo que el Señor dijo en sus corazones. Esa es la razón de nuevos comienzos como ministerio. Ahora, confirmados en la fe siempre será producto de nuestro interés y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Voy a volver a repetir esto. Confirmados en la fe es y siempre será un producto, un logro de nuestro interés en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todos estamos en ese proceso. Todos. Desde aquí. Todos. Proceso de enseñanza y aprendizaje. Mientras esperamos que nuestra vida fructifique, es importante caminar y profundizar en nuestras raíces, tomando en cuenta y ver los logros de la fe. Eso es confirmados en Él. Hoy oramos, el Señor nos lleva ahora a orar de esta manera tan sentida incluso el día de hoy. ¿Pero para qué? Para ser confirmados en Él. Señor, tu respuesta, tu consuelo, confío en ti, soy confirmado en ti. Estuve hace semanas en un lugar hermoso que estuve ahí en Estados Unidos en una actividad. La hija de mi pastor, ella tuvo situaciones hace 3 años. No podía tener bebés. Y los perdía y eran terribles. Y ella en una conferencia del año 2021 se paró adelante y dijo, pero sigo comprometida en que Dios me llamó a ser madre también. Y hablaba de eso. Y había perdido como 2 bebés. Pasaron los años y en esta última actividad, la Global Meeting se llama, llegamos y llega ella, hermano, con 3. Oh. Uno aquí, así.
Una vez que yo la vi, le dije, Yael, ¿cuántos tienes ahí? Pues solo es uno, ¿ve? Pero ahora es madre de 3 hijos de menos de 4 años. 3 de menos de 4. El uno tiene 3 y hay una separación de uno y el otro. O sea, tiene 3, 2 y me dijo 0, pero ya nació. Entonces, 3 años, 2 años, ¿cómo habrá sido eso? Y uno recién nacido. Me dijo, seguí comprometida con el Señor. Porque uno dice, sí, ya perdió el primero, perdió el segundo, ya, ni modo. 3, hermano. Yo no pierdo la esperanza que venga el hijo de la menopausia. Así era, ¿verdad, amor? Cuidado con el bebé de la menopausia, me dijeron por ahí. Mi hijo tiene un compañero del colegio que es producto, que es su mamá, que es nuestra amiga, nos lo dijo. Es que este me salió sin querer que salga, dijo. ¿Sigues comprometido? Dale, confirmados en la fe. ¿Cómo hago esto, mis amados hermanos? Ya se acabó el tiempo. Dependiendo en el reino de los cielos, dependiendo de Él, poned la mirada en las cosas de arriba. Colosenses 3:2, poned la mirada en las cosas de arriba. Segundo, vestíos del hombre nuevo. Y aquí puse versículos. Colosenses 3:9. Léalo todo el Colosenses 3. A mí es uno de los capítulos que más me gusta, porque habla de la vivencia. Voy a leerlo rápidamente, me regalan 2 minutos más. Dice la palabra del Señor. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan que dije que hay muchos hijos? Hijos de desobediencia. Pero aquí miren lo que dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellos. Pero ahora dejad también en vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con el cual habían sido hechos. Y sigan leyendo esto. Miren, aquí dice, despójense de malicia, hermanos. A veces creemos cosas que son así muy sencillas y nos metemos en cosas que abrimos puertas a la maldad. Tengamos cuidado con eso. Yo era el baterista de esta iglesia desde que tengo 13 años. A mis 14 me comencé a meter en una serie de babosadas, hermano. Y comencé a leer literatura satánica y diabólica. Como músico, un amigo me dijo, léete este libro, este es buenazo. Y yo agarro, fue un libro satánico ahí de brujería, magia negra, hechicería. ¿Y saben qué es lo peor? Siendo cristiano, teniendo ministerio, siendo ministro de alabanza, me metí en cosas de ocultismo y magia negra. Yo tenía en mi casa altares. Yo tenía un cuartito donde yo tocaba y detrás del armario de ese cuarto donde yo ensayaba tenía altares, dibujos, cosas. Por eso yo sé de signos. Yo cuando veo a un joven, no uses eso, es por algo. Ay, está lindo, pastor, me regaló a mi mamá. No uses esto, eso es un signo que significa tal y tal cosa, no lo hagas. Hay cositas hoy que los jóvenes usan y que no saben qué significa, que adora a tal Dios. Amén. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Quita de tu vida maldad. Hoy Disney, yo no soy en contra de ninguna, pero se ha metido tanto en eso que parece bueno, ¿eh? Y los niños ven. Yo tenía el tiempo de sentarme con mi hijo a ver lo que estaba viendo. Yo le decía, esto no veas nunca más. ¿Por qué, papito, si es bonito el dibujito, el diablito y la brujita? No, le di, se acabó esto. Y yo me sentaba con él. Él tenía 1 hora y media para ver cualquier programa. No le daba todo el tiempo para que vea televisión. Y yo me sentaba con él 1 hora y media. ¿Tiene tiempo, pastor? Era mi hijo, era mi obligación hacerlo. Era mi responsabilidad de enseñarle qué es de Dios y qué no es de Dios. Por muy bonito que parezca. Había un programa que se llamaba El Mundo de Gumball, que era la babosada más grande para la familia. Un hombre que era tan irresponsable y la mujer tenía que hacer todo, hijos malcriados. Y digo, ese es el modelo de hogar que están poniendo para nuestra sociedad. Y dije, Jorge, esto no lo vas a ver nunca más. Ok, y así yo veía todas esas cosas con él. Hoy tiene 17 y ha sido enseñado en eso. Esto es de Dios y esto no es de Dios.
Hijito, yo no estoy contigo en la computadora todo el día. Yo no estoy contigo todo el día en las páginas que ves, yo no estoy contigo. Tú sabes lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tengan cuidado con esas puertas que se abren. Porque la maldad es muy sutil. Yo me metí en eso. Y ya después no puedo decir sin saberlo. No, ya después ya lo sabía y lo quería y me gustaba. ¿Y qué pasó con un día? No, yo estaba aquí por tocar la batería porque me veía a Lisette tocar. Se acabó. Se cambió la manera, se cambió el modelo, se cambió la esencia de Jesús en mi vida. ¿Por qué? Porque permití maldad en mi vida. Quiten toda especie de malicia. Es eso también. Sí. Es eso también. La malicia no es solamente dedicarte al mal, decir que te mueras bien feo. No, no es eso solamente. Sí. La malicia es en qué andas, qué miras, qué lees, por favor, qué estás leyendo. Quita toda maldad de tu vida. Quítalo, sácalo. Eres padre, busca espacios con tu hijo para ver de qué se está llenando, qué está escuchando, qué está oyendo. Nadie sabía lo que yo escuchaba, la música que yo escuchaba. Yo sigo siendo rockero, pero ya no soy diabólico y satánico. Ya me gusta el rock, sí, lo digo, están grabando. Señor, oren por mí. Pero ya no soy satánico. El género musical, el rock es un género musical, pero hay mucho de eso que adora a Satanás. No le escuches. Punto, se acabó. No lo oigas. No dejes que tus hijos se metan en eso. No sabes lo que estás trayendo para ellos. No, es que se va a un concierto. Miren, yo no estoy en contra de la música, pero sí estoy en contra de todo lo que adora a Satanás. Eso sí. Punto. Y ahí podemos meter muchos otros géneros que no quiero extenderme porque ya se me está acabando el tiempo. Pero, amados hermanos, dice, quita toda maldad de tu vida. Hasta esas cosas pequeñas que parecen que son un juego. Quítalo de maldad. Saca la maldad de tu vida. Busca qué está en contra de Dios y sácalo de tu vida. Tercer lugar, y dice, renovaos de nuestra mente. Efesios 4:23, renuévate en el espíritu de vuestra mente. Rápidamente, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo somos aquellos que hemos sido enseñados en Dios? Abundando en acciones de gracias. La parte C del versículo 7 de Colosenses 2 dice, abundando en acciones de gracias. Demostración de la gracia y el favor de Dios. No desmerezcas esto. Jamás creas que lo que tienes es por merecimiento. Es por Dios en tu vida, nada más. Es por Dios en tu vida. Es porque a veces los jóvenes piensan que todo lo tienen porque sus papás les dan todo. Es por Dios en ellos. Es por Dios en su casa, es por Dios en su matrimonio, es por Dios en sus padres, es por Dios en ellos. Gracia, poder, capacidades en nosotros, su presencia, su conocimiento, plenitud de Dios en nosotros, favor, resultados, milagros, respuestas, cambio de nuestras vidas, obediencia, dependencia, generosidad. Eso es el favor de Dios. Y dice uno de los salmos, el favor de Dios, hemos sido coronados con el favor de Dios. Salmo 83, si mal no recuerdo. ¿Qué te parece si comenzamos a ser gente enseñada por Jesús y caminar de esa manera? Así es que regocijémonos, amados hermanos. Seamos gente poderosa y abundemos en acciones de gracias.